Vamos a abordar hoy una de las complicaciones, yo diría que más serias y frecuentes en las unidades de hemodiálisis, la bacteriemia relacionada con el catéter venoso central. Es una verdadera emergencia que nos obliga a actuar con muchísima rapidez y sobre todo con precisión. Así que vamos a ver exactamente cómo manejarla. Seguro que esta situación nos resulta familiar a todos. Un paciente con catéter empieza con fiebre y de repente se dispara toda una serie de decisiones que hay que tomar. La pregunta es, ¿estamos seguros de que seguimos siempre el protocolo más adecuado? Vamos a desglosarlo, paso por paso. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Es bastante clara. Primero, vamos a entender bien qué es la CRBSI. Después, veremos cómo se diagnostica, qué tratamiento hay que poner, cómo tomamos esa decisión clave sobre el catéter y, para mí lo más importante, cómo podemos prevenir que todo esto ocurra. Lo primero es lo primero. Hay que conocer al enemigo. La bacteriemia por catéter no es una infección sin más, para nada. Es una complicación muy grave, con una morbimortalidad que no podemos, de ninguna manera, subestimar. Entenderla bien es el primer paso para poder combatirla con eficacia. A ver, aquí tenemos el perfil de los sospechosos habituales. Fijaos bien en el dominio absoluto de los estafilococos. Entre el epidermidis y el aureus se llevan hasta el 70% de los casos. Este dato es oro puro, porque nos orienta directamente sobre qué antibiótico empírico debemos elegir al principio. Este gráfico es revelador. Nos muestra un factor de riesgo que es clave y que por suerte podemos modificar. La incidencia de infección es, atención, entre 5 y 10 veces mayor en los catéteres que no son tunelizados. Un dato rotundo que nos obliga a pensar muy bien qué acceso vascular elegimos desde el primer momento. Vale, ya conocemos la amenaza. Ahora la pregunta es cómo la identificamos en nuestro día a día. Cuando sospechamos de una infección, el diagnóstico se basa en una combinación muy precisa de hallazgos clínicos y, por supuesto, microbiológicos. Clínicamente, las pistas suelen ser bastante claras. La fiebre, por supuesto, es el signo principal, pero es absolutamente fundamental ir a inspeccionar el punto de inserción y el túnel subcutáneo. Si vemos eritema, secreción o notamos una induración que duele en el trayecto del catéter, lo que llamamos tunelitis, pues son señales inequívocas. Pero la confirmación definitiva, la prueba del algodón, nos la da la microbiología. El estándar de oro son los hemocultivos pareados, uno extraído del propio catéter y otro de una vena periférica. Si las bacterias crecen mucho antes o en mucha más cantidad en la muestra del catéter, ya lo tenemos, diagnóstico confirmado. Con el diagnóstico en la mano, o al menos con una sospecha clínica muy alta, toca actuar. Y el tratamiento tiene que ser inmediato, tiene que ser estructurado y sobre todo basado en la mejor evidencia científica. Así maximizamos la eficacia y minimizamos la aparición de resistencias. Y ojo, que nuestra forma de actuar no se basa en la improvisación. Nos apoyamos firmemente en las guías de práctica clínica, principalmente las de KDIGO y las de la IDSA. Son nuestro marco de referencia, como bien subraya el Dr. Palma. Nos dan un camino seguro y actualizado. En la fase inicial, cuando aún no tenemos los resultados del cultivo, la terapia es empírica, claro. La primera opción, que combina vancomicina con un antibiótico para gram-negativos como la ceftazidima, es la que se recomienda si sospechamos de S. aureus o si estamos en un entorno con alta prevalencia de este bicho. La opción 2, con banco en monoterapia, se podría considerar en casos más leves, donde la sospecha principal es un estafilococo coagulasa negativo. Y en cuanto identificamos al culpable, el principio clave es la desescalada. Es decir, ajustar el tratamiento al antibiótico más específico y con el espectro más reducido posible. Esta tabla resume las primeras líneas de tratamiento para los microorganismos más frecuentes, desde el S. aureus meticilin resistente hasta la temida pseudomonas. Llegamos ahora a una de las decisiones más críticas, la pregunta del millón en el manejo de una bacteriemia por catéter. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo salvamos o lo retiramos? La respuesta no siempre es quitarlo, pero en muchas ocasiones es la única opción verdaderamente segura. Este cuadro es nuestra guía para tomar esa decisión. Y fijaos bien, si hay sepsis, si el paciente está inestable, si hay tunelitis o si el patógeno aislado es un S. aureus o una pseudomonas, la indicación es clarísima. Hay que retirar el catéter. Estos bichos son demasiado agresivos como para andar intentando salvar el acceso. El salvamento solo se plantea en primeros episodios, que no estén complicados, y por estafilococos coagulasa negativos. En esos casos tan seleccionados que comentábamos, la terapia de sellado o lock therapy es una opción. Básicamente consiste en meter una concentración muy alta de antibiótico dentro del catéter entre las sesiones de diálisis. La tasa de éxito, si se hace bien, está en torno al 50 o 70%, lo que significa que todavía hay un riesgo importante de que no funcione.
Y con esto llegamos a la parte más importante de todas. Porque, saber tratar una bacteriemia es vital, por supuesto, pero la estrategia más efectiva, la que de verdad cambia el pronóstico de los pacientes, es, sin duda, evitar que llegue a producirse. La prevención se basa en un protocolo de asepsia que tiene que ser estricto, meticuloso, casi un ritual, como el que recomiendan las guías KDIGO. Cada uno de estos pasos, desde la higiene de manos hasta la inspección diaria, es un eslabón de una cadena de seguridad que no se puede romper por ningún lado. Y la evidencia que respalda estos protocolos es contundente. Algo tan sencillo como usar clorexidina para la antisepsia de la piel en vez de otras soluciones ha demostrado que reduce las tasas de bacteriemia en un 40%. Es un impacto enorme con una intervención realmente simple. Pero es que esto es todavía más impresionante, el impacto de la tecnología. Implementar sistemas cerrados con conectores de válvula neutra, que minimizan la manipulación y la exposición del sistema, pueden llegar a reducir las tasas de infección hasta en un 88%. Es una cifra espectacular. Muy bien, para resumir, vamos a quedarnos con estas 4 perlas clínicas. Primero, el tipo de catéter importa, y mucho. Segundo, ante la sospecha, los hemocultivos pareados son cruciales para el diagnóstico. Tercero, si hay S. aureus o sepsis, no hay discusión, el catéter se retira. Y por encima de todo, la prevención con una asepsia estricta es nuestra mejor arma. Toda la información que hemos repasado está basada en los protocolos del manual Emergencias Críticas en la unidad de hemodiálisis y en las guías internacionales de KDIGO e IDSEA. Y como siempre en medicina, es fundamental consultar las guías más recientes para asegurar que estamos ofreciendo la mejor práctica clínica posible. Y para terminar, una pregunta, una reflexión para llevarse a casa. Con todo lo que hemos visto, desde el impacto de la clorexidina hasta los sistemas cerrados, ¿están nuestros propios protocolos de prevención, los de nuestra unidad, realmente optimizados y alineados con la evidencia más actual? Es una pregunta cuya respuesta literalmente puede salvar vidas. Muchas gracias.